ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Aquí comienza Tecnociencia, el podcast con Andrea Obaid. Una presentación de Sodimac, más socios que nunca. Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien. Y Arauco, renovables para una vida mejor. Carla, ¿qué es la física cuántica? A ver, la física cuántica es las leyes de la física en el mundo atómico y subatómico. Esa es la respuesta como más simple. Entonces, la idea es tratar de modelar este universo chiquitito y ahí uno se da cuenta que las leyes de la física cuántica son un poquito diferentes a las leyes de nuestro macromundo. Y por eso es que empiezan todas estas consecuencias e ideas contraintuitivas de la mecánica cuántica, que es lo que enciende mucho humo, para bien y para mal. Pero es básicamente eso. ¿Podríamos dar como un ejemplo que sea bien simple para que las personas entiendan? A ver, es por ejemplo, no sé si ustedes saben cómo funciona el GPS. El GPS funciona porque tiene que detectar que el tiempo pasa distinto en tierra que en satélite, porque estamos a distintas gravedades. Ese reloj que es capaz de medir ese transcurrir del tiempo, que es muy, muy chiquitito, la diferencia de tiempo, lo hacemos con relojes atómicos. El átomo se transforma ahí en el mejor péndulo, que oscila con algún tipo de frecuencia, y eso es tan fino que perdemos un segundo cada edad del universo. Entonces, es capaz de detectar ese transcurrir del tiempo que es distinto a distintas gravedades y, por lo tanto, el GPS funciona con cuántica y funciona con relatividad especial. Sin ninguna de las dos no tendríamos la precisión que tenemos hoy en día en Waze, en Google Maps, en nada de eso. Entonces, en realidad, la cuántica está todo el tiempo. Lo que pasa es que no sabemos nomás. Pero el GPS es un muy buen ejemplo. Pero qué buena explicación. Sí. Bueno, quiero darles la bienvenida a esta nueva temporada de Tecnociencia, el podcast. Y hoy día nos acompaña una tremenda científica, además que ha liderado, ¿no? Cómo las mujeres tienen que insertarse en el ámbito científico y sobre todo desde la maternidad. Me refiero a Carla Herrmann, que es doctora en física cuántica, es académica de la Universidad de Chile, es investigadora del Instituto Milenio Miró y además una tremenda divulgadora en Quantum Carla, sí, ¿cierto? Muchas gracias, Andrea. Sí, muy feliz de todo lo logrado. Ahora, yo te quería preguntar eso. Tú es como la niña símbolo de la ciencia y la batalla para abrir más espacios con la maternidad a cuestas. Sí, o sea, totalmente. Yo, de alguna manera, me convencí que nosotras mismas tenemos que abrirnos estos caminos. Hay caminos que no están pavimentados, hay algunos que están llenos de ramas, medio selváticos, digamos. No sé si esa palabra existe, pero no importa. El tema es que creo que uno misma, cuando ya llega a estas posiciones de más liderazgo, uno tiene que abrir el camino para las que vienen. Y para mí el tema de la maternidad es súper importante porque desde afuera muchas veces se ve la maternidad como algo que estorba, como algo que limita, como algo que molesta, como que tú no vas a poder llegar a estas posiciones de más poder en la academia o a tener una carrera académica exitosa porque tienes hijos, porque te alentizan. Y yo traté de tomar este caballito, digamos, de decir, no, eso no tiene por qué ser así. Lo que necesitamos es un cambio cultural que potencie a quienes cuidan finalmente, tener una ciencia inclusiva que cuida a quienes cuidan, a quienes tienen a quienes ejercen estas responsabilidades de cuidado. Entonces, nada, se ha logrado y creo que he tratado de mantener esta especie de role model, pero un role model como real. En el Instagram la gente ha visto, trato de ser muy vulnerable en el Instagram y contar cosas reales de lo que vive una científica, de cómo este camino no tiene nada de lineal. Muchas veces uno enfrenta cosas que no están planeadas y uno se levanta. Entonces yo creo que eso finalmente ha hecho que la gente tenga una sensación de que se identifica con alguien real, no una persona llena de éxitos y solo éxitos, sino que una persona que ha sufrido algunas cosas, no sé. Creo que eso ha sido algo bien importante de lo que he construido y desde ahí uno abre caminos más reales también. Esa es mi sensación. Bueno, además que ustedes deben haber visto a la Carla dando charlas nacionales, internacionales con su guagüita, la Rafaela, que ahora ya está más grande, pero yo me acuerdo de esa imagen, de tú andando con tu hija para todas partes y abriendo cupos, por ejemplo, en la UNESCO, para que también te apoyen comercialmente para viajar. ¿Cómo se puede forjar este camino en
este éxito profesional que tú tienes y compatibilizarlo con la maternidad, porque además tú tienes 3 hijos. Tengo 3, sí. Bueno, acá hay una palabra clave para mí que es la corresponsabilidad. Yo en eso tengo la suerte de tener un marido extraordinario que en ningún momento piensa que me está ayudando, él está ejerciendo su paternidad, lo hace de forma excelente y eso hace que yo pueda seguir creciendo también en mi camino profesional, que no tenga que sacrificarlo todo para poder crecer así, pero es porque en el fondo somos realmente un equipo, eso es lo que me ha funcionado a mí y desde ahí he podido construir. Y claro, lo de la beca de la UNESCO en particular, el año pasado, el 2025, fue el Año Internacional de la Cuántica declarado por la UNESCO. Y claro, me invitaron a varios eventos y resulta que me pagaban todo, siempre a mí me pagaban todo. Pero cuando decía que tenía un bebé que estaba en lactancia, que no podía dejar, empezaban los problemas. No, es que no podemos costear. A veces me decían que no podían ni costear el 10% de la tarifa del avión. Era como muy ridículo. Y menos aún, por ningún motivo, alguien que me acompañara o algún cuidado en el lugar donde iba, tal vez contratar a alguien para que cuidara a mi bebé. Y tuve que rechazar como 2 o 3 invitaciones por esto. Y en algún momento tuve mucha rabia. Me agarré el moño con medio mundo. De hecho, internacionalmente me agarré el moño esta vez. Pero es que yo decía, no puede ser. ¿Cómo es posible que te estén invitando con todo pagado y del momento en que digas que tienes una hija, la respuesta es... Yo lo pongo, es como que me estén invitando a mí y por algún motivo, no sé, me quebré una pierna y necesito asistencia de algún tipo y me digan, no, es que con la pierna quebrada no me sirve. ¿Me entiendes? Como que hay un símil ahí. Entonces, en ese momento, me acuerdo perfecto que como que lloré una tarde entera. Fue como, qué frustración, qué rabia. Pero el día siguiente dije, no, esta cuestión no puede ser. Y menos bajo el alero de la UNESCO. O sea, la UNESCO debe tener the highest standard para este tipo de cosas. Y mandé correo y logré sacar la cuestión adelante. Pero qué increíble eso. O sea, desde esta crisis, esta rabia Sí. te movilizó para lograr algo que finalmente es un beneficio para ahora muchas mujeres científicas. Totalmente. Y de hecho postulé a una beca internacional, no sé cómo me fue porque todavía no están los resultados, que se llaman las Quantum Legacies, para tratar de extender este beneficio por más tiempo. Pero sí, o sea, yo soy siempre, bueno, es algo que me caracteriza quizás de que cuando enfrento alguna situación como que me da rabia o algún dolor, lo que sea, trato de canalizarlo un ratito y después hacer algo bueno con eso. Tengo este lema un poquito desde mi cristianidad, yo también encima soy cristiana, entonces soy un bicho muy raro dentro de la ciencia, ¿no? Pero en el fondo lo que se pensó para mal, transformarlo para bien, para ayudar a mucha gente. Eso es lo que trato de hacer. Qué lindo. Carla, ese tema que acabas de tocar es súper interesante. ¿Cómo se compatibilizan las miradas desde la ciencia, más encima que tú eres física cuántica, con la religión? Sí. Sobre todo en la existencia de Dios y que muchas personas dicen, bueno, es que la ciencia dice esto, la religión dice esto otro y de verdad son incompatibles. ¿Cómo es para ti? Mira, la semana pasada me tocó una clase completa de esto en una escuela de cosmovisión donde hablé de ciencia y fe y cómo estas cosas tienen un diálogo que puede ser coherente y cuándo empiezan los problemas. Para mí, honestamente, no es un conflicto entre ciencia y fe, es un conflicto entre yo y yo. Hay mucho ego dando vuelta, tanto en el mundo de los teólogos como en el mundo del cienticista, digamos, del que cree solo en lo que es medible y comprobable, ya que también es una especie de creencia, porque estás dejando fuera un universo del humano que evidentemente no obedece a la ciencia. Hay un aspecto espiritual, emocional, que tú no puedes medir con el método científico. Existen otros recursos para hablar de filosofía, ¿cierto? O incluso desde la neurociencia, estudios que son distintos a lo que uno está acostumbrado como en esta ciencia dura, ¿no? Entonces, para mí en general es un conflicto de egos y no un conflicto real entre ciencia y fe. Para mí, desde mi perspectiva, desde mi cosmovisión, en este universo que yo creo que es más amplio que solo lo medible, pienso que ambas cosas se conectan porque tratan de explicar un todo más grande. De hecho, siempre hablo de que para mí es una dualidad en sí misma, como está la dualidad en cuántica de onda-partícula. Para mí, como una espiritualidad o fe y ciencia también son parte de lo mismo. O sea, no podéis dejar a ninguna de las dos fuera para describir este todo más grande. Pero hay que hacerlo con responsabilidad. Yo, de hecho, desde mi fe trato de profesar una fe que no es dogmática. O sea, yo me cuestiono todo y me gusta enfrentar preguntas difíciles y me gusta también poner a veces en tela de juicio cosas que se nos ha enseñado
más dogmática, que en verdad no se corresponden tanto al mismo Dios que se sigue. Por lo tanto, he tenido problemas en 1500 partes por ese tipo de situaciones, pero al final yo me quedo con esa tranquilidad de que desde mi cosmovisión, si Dios nos hizo pensantes, es para pensar. Y no para simplemente tener miedo a hacerse preguntas difíciles porque no sabes cómo responderlas. Y es lo mismo que hago en ciencia. Y desde esa mirada, ¿cómo concibes tú a Dios? Desde la ciencia y también desde tu espiritualidad. A ver, esta pregunta me encanta. Obviamente yo voy a hablar desde mi cosmovisión. Obvio. Yo soy una persona que cree en Dios. Entonces, pero además eres física cuántica, por eso. Sí, es que para mí el hacer ciencia es entrar a la mente de este creador. Así lo veo yo. Entonces es como, yo asumo mi hipótesis inicial, digamos, por así decirlo, es que hay un Dios creador. Después uno puede conversar si es Dios al cristiano o no. Ahí hay toda una filosofía de ciencia y religión que es muy bonita. Pero asumo, esa es mi hipótesis, digamos, que hay un creador. Y desde esa hipótesis, para mí el hacer ciencia es acercarse a este creador. Es como tratar de, a través de un cuadro, entender al pintor. Entender su mente, qué estaba pensando, lo que estaba pasando. Bueno, para mí la ciencia me inspira algo muy similar. Estoy tratando de entender qué pasó, por qué esto es así, por qué no de otra forma. Y en ciencia sí hay un ajuste muy fino de parámetros. O sea, si la fuerza electromagnética no fuese como es, la gravedad no fuese como actualmente es, si cambiamos mínimamente los parámetros, resulta que las cosas no existen como existen. Entonces, para mí, honestamente, esta pregunta me la hacen mucho, ¿no? El tener fe en un Dios creador es probablemente la misma fe que requiere una persona atea para decir que todo se creó de la nada con estas probabilidades ínfimas de que esto haya ocurrido de la forma que ocurrió. Entonces no me complica tanto eso, la verdad. Yo creo que en este mundo, cuando han habido conflictos entre ciencia y fe, tiene más que ver con las personas que con realmente la realidad de las cosas, ¿me entiendes? Sí. Es un problema de ego. Que a mí me llama mucho la atención la perfección del universo. Es increíble. De todo. Y ahí uno se pregunta, es que ¿cómo? Claro. ¿Cómo todo es tan perfecto? O sea, a mí, cuando hablo de esto ya como en charlas de este tema, cuando me permiten hablar de estos temas, ¿cierto? Ahora puedes hacerlo. Ahora puedo hacerlo. No, esto es como encontrarse un computador cuántico, no sé, de 1 millón de qubits en medio de la selva y tratar de entender por qué está ahí. Para mí se me hace mucho más lógico pensar y creer que alguien lo puso ahí, que hay una creación, que tiene un propósito en ese lugar donde existe, más que pensar que hay una probabilidad no nula, porque efectivamente es no nula, es muy chica, pero no nula, de que se haya creado por sí solo. ¿Me entiendes? Entonces, para mí no es tan conflictiva esa visión de un Dios creador, la verdad, y creo que hay cosas 1500 veces más importantes en la fe y en la ciencia para dedicarle tiempo que realmente estar craneándose todo el rato si es o no es, en verdad. Carla, quiero que hablemos del fraude cuántico. Y te lo pregunto porque muchas personas venden productos, terapias, sanación, usando esta palabra. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, está conectado, aunque no lo creas, con lo que acabamos de hablar, un poco de ciencia, fe. Yo creo que es un abuso espiritual, directamente. Es un abuso espiritual, es usar palabras científicas para ejercer poder y para controlar a una persona. Así lo veo yo lisillanamente. No es ciencia. Ellos saben que no es ciencia. Saben que no hay estudios, no hay papers, no hay peer review, no hay nada que sustente ninguna hipótesis o productos de los que venden. Por lo tanto, bueno, igual hay que diferenciar. Hay gente que eventualmente puede ser charlatana en el sentido de que cree en algo, pero no tiene un sentido como de lucro con esa creencia y quizás ingenuamente piensa que la cuántica puede explicar ciertos dominios espirituales y desde ahí está bien, no es correcto, no es real, pero al menos es más honesto en el sentido de que creen algo. Pero hay otro grupo de gente que realmente es un fraude. O sea, ellos saben que esto no es así, saben que no hay nada que sustente sus productos, sus terapias, su medicina cuántica a distancia. Y sabiendo eso, deciden lucrar con la vulnerabilidad de las personas. Eso es un fraude. ¿Por qué ciertas terapias, a lo mejor me puedes dar un ejemplo, no se pueden resolver con la cuántica? Que la mecánica cuántica es una ciencia. O sea, el hecho de que hayan pseudociencias o regiones espirituales, porque hay hasta iglesias que hablan con nomenclatura cuántica, digamos,
no lo hace más cuántico ni más científico, es un abuso del lenguaje y se entiende el porqué. La mecánica cuántica desde sus orígenes es una teoría muy contraintuitiva y es asombrosa. Es la más exacta que tenemos. A nivel experimental la tenemos probada al revés y al derecho, digamos. Hay ciertos aspectos interpretables, pero es responsable de mucha tecnología hoy en día, como el GPS, las resonancias magnéticas nucleares, los láseres. O sea, sabemos cómo funciona. Podemos tener diferencia en la interpretación, pero sabemos cómo funciona. Entonces, desde ahí, desde esta ideas loca y contraintuitiva, hubo un movimiento que yo creo que partió en los 80, los 90, más espiritual y de sanación, que se empezó a apropiar de estos términos científicos que son energía, vibraciones, observador, cuántica, tú creas tu realidad. Y desde ahí comienza este movimiento que no es científico, abusa de términos científicos para venderte un producto. Y es bien peligroso porque la mayoría de ellos funcionan, es un abuso espiritual, es un abuso de poder. Entonces funcionan de esta forma que como solo te vas a sanar si lo deseas mucho. Tú vas a colapsar la función de onda del universo a tu favor. Hay extremos, porque eso es salud, pero también hay otras personas que empiezan con este tema de tu billetera va a crecer, te vas a pegar un salto cuántico en tus finanzas. Entonces, realmente opera como una secta. Es Carla, una secta. Entonces, para ser también categóricos, ¿la energía cuántica, la sanación cuántica, existe? Es un fraude total. No existe, no existe. Hay muchas cosas que se mezclan acá, porque dentro de la psicología y la neurociencia sí hay todo un movimiento de bienestar que hablan con paper en mano, digamos, con estudios reales de la importancia de pensar positivo, quejarse menos, pero obedece a esa región del conocimiento en estudios y contextos bien definidos. No tiene nada que ver con la mecánica cuántica que pasa en un mundo atómico y subatómico. Ni siquiera nosotros los científicos podemos ver efectos cuánticos a una escala más macroscópica, salvo algunos ejemplos muy puntuales, como el Nobel del año pasado de física, que ven un efecto túnel en un dispositivo un poco más macroscópico, pero completamente controlado. O sea, no existe la sanación cuántica. Está esa frase típica que dice que la mente crea realidades, como tú decías, y que la mente cuántica puede cambiar tu mundo, tu vida y la de otros. Y yo creo que es súper peligroso porque además genera una desinformación enorme. Y hay personas que dejan incluso de acceder a tratamientos que de verdad los pueden sanar por optar por este tipo de otras terapias. Por eso te digo que esto es un abuso de poder, hay un abuso espiritual, hay una intención detrás maligna de controlar a alguien. O falta de educación, quizá. Sí, pero igual puede ser falta de educación de la persona que acceda al servicio, pero no de quien lo está ejerciendo. Quien está ejerciendo y quien está vendiendo esto sabe perfectamente que no se sustenta como algo científico. Y es incapaz de venderlo como una creencia, que uno podría decir, ok, voy a fundar la iglesia cuántica, ok. Y voy a hacer analogías desde la mecánica cuántica y voy a pensar, qué sé yo, en alguna analogía X para esto. Pero no tiene un fin de lucro. Una tarjeta cuántica que lamentablemente la puedes encontrar en internet, incluso en grandes tiendas de este país, cuesta 140 lucas. Una tarjeta es una cosa que ellos dicen que como está hecha de átomos es una cuestión ridícula. Pero la gente lo compra, son 140 lucas. ¿Y qué beneficio tiene eso? Nada, pues es una farsa. O sea, como que voy a comprar esa tarjeta y me voy a hacer millonaria. Es como que me digáis que el micrófono, como está hecho de átomos, entonces va a amplificar mi voz y va a llegar a tu mente y te va a convencer. Es así de ridículo el tema, pero vende. Hay una crisis de sentido en nuestra sociedad y también tenemos que nosotros desde la ciencia plantearnos eso. ¿Por qué la gente decide darle más autoridad y poder a alguien que evidentemente te está engañando con algo? Porque te está lucrando con eso, no es por un bien, no es por empatía, ¿cierto? En vez de ver la evidencia. Y creo que también es un llamado de atención para nosotros, porque hay una crisis de sentido, a mi juicio, en la sociedad, y por algún motivo la gente prefiere llenarlo con eso antes que llenarlo con estas cosas un poco más serias, digamos, que nacen desde la ciencia misma. Y puede ser que esté conectado con lo mismo que hablábamos al principio, que hay problemas de ego. Muchas veces el científico, desde su púlpito cientista, miraba en menos a cualquier otra persona que saliera de este metro cuadrado de lo medible.
Y esto yo creo que al final ocasionó un daño. Entonces ahora estamos tarde, digamos. Yo creo también que la evidencia científica está en crisis porque muchas veces la ciencia te dice, no, esto es así y es solo así, y la gente a veces no quiere tener reglas o personas que le digan que tiene que hacer las cosas de una sola manera. Y yo creo que eso también ha pasado en otros ámbitos de la ciencia. Ahora, dentro de lo que tú haces a través de tus redes sociales como Quantum Carla, yo creo que es un trabajo fundamental. ¿Cómo podemos educar a la gente sobre estas materias? ¿Cómo podemos derribar la desinformación y entregarle más herramientas para que la gente tome decisiones? O sea, yo creo que acá el concepto clave, creo yo, es tratar de identificar en dónde uno se está metiendo. O sea, si te estás metiendo en algo donde no puedes cuestionar nada, pues te digo, opera como secta, es un abuso espiritual. No puedes cuestionar nada. Encima te culpan a ti de tu no sanación y lucran con tu salud. Y además de todo eso, si además te están empujando a no tomar caminos de la medicina tradicional, te enciende todas las alarmas. Para mí eso es un sistema sectario de abuso de poder espiritual que vulnera o usa la vulnerabilidad de las personas, sobre todo en temas de salud. Entonces, nada, peligro. Carla, hablemos ahora ya de tu trabajo y lo que significa la física cuántica, y también diferenciarla con lo que es la computación cuántica, sí, o relacionarla, que además es un salto gigantesco de lo que se va a venir en comparación con lo que es la supercomputación. Claro. A ver, la mecánica cuántica, como habíamos hablado, ¿cierto?, que son estas leyes de la física en el mundo atómico y subatómico, tiene todas estas consecuencias muy contraintuitivas y muy bonitas y que las usamos para un montón de ejemplos de tecnología actuales que están pasando ahora ya. Eso se conoce como la primera revolución cuántica. Ahora estamos saltando a lo que se conoce la segunda revolución cuántica o tecnologías cuánticas emergentes. Y acá queremos explotar no solo el conocimiento de una sola partícula, sino cómo ésta se conecta con otras. Entonces es como otra escala, ¿ya? Dentro de eso están los sensores ultraprecisos, las comunicaciones ultraseguras y la computación cuántica. Hay un par más también, pero dejémoslo en esas tres por ahora. Entonces, los sensores ultraprecisos tienen que ver con hacer medidas de alta precisión, mucho más allá de lo que te permitirían los recursos clásicos. Ok, perfecto. Entonces, por ejemplo, las ondas gravitacionales, estas que ganaron el Nobel el 2016, se lograron medir porque usaron recursos cuánticos para llegar a la precisión que se necesita, que es 1.000.000 de veces más pequeña que el tamaño de un protón. Esto es, para que se hagan una idea, es como si compararas el grosor de un cabello, es como un trillón de veces más pequeño, bueno, ahí me pueden fallar las matemáticas, pero 1.000.000 de veces más pequeño que el tamaño de un protón. Entonces, es extremadamente preciso. Las comunicaciones, por otro lado, que son vulnerables a un computador cuántico, ahora se están protegiendo con la cuántica misma y se llama, en el fondo, postcuántica, seguridad postcuántica. Y hay varias empresas nacionales que trabajan en aquello. Y la computación. La computación es un salto mucho más grande porque, de partida, ni siquiera sabemos la plataforma que va a lograr desarrollar un computador cuántico. Hoy en día tenemos iones, átomos neutros, superconductores, fotónica. Hay varias plataformas, pero todas tienen problemas. Ninguna es escalable ni está llegando tan rápido a lo que necesitamos realmente para decir que tengo un computador cuántico que cumple todas estas promesas que se hablan, digamos. Yo creo que la gente no dimensiona todavía lo que significa esto. O sea, como que hablar de física cuántica o computación cuántica es como lejano. Entonces es importante, como acabas de dar unos ejemplos que yo me quedo pero pasmada. O sea, algo que es infinitamente invisible a nuestros ojos, pero que está ahí. Claro. Bueno, yo creo que la cuántica, una de las cosas bonitas que tiene la ciencia en general, pero la cuántica en particular, como que redefine un poco el concepto de realidad. Porque empiezas a hablar de cosas que evidentemente no puedes ver y también se mete con este concepto de la luz. La luz, para mí, es un revelador del universo a toda escala. Y la usas para observar el mundo cosmológico, o sea, grandes estrellas, galaxias, el universo, y también el mundo atómico y subatómico. Pero es para observar. Entonces, después la pregunta bonita es, ¿cómo yo observo la luz? Si la luz es luz, ¿cómo yo observo la luz? ¿Cómo la manipulo? ¿Cómo la estudio? Si necesito luz para observar algo. Entonces, empiezan aquí a jugar. Por eso la cuántica es muy linda, en verdad. ¿Y se pueden resolver como problemáticas súper importantes de esta humanidad con la cuántica? Mira, yo creo que siempre acá hay que hablar con mucha responsabilidad. A mí no me gusta, de repente, todo este hype y sensacionalismo que hay con la mecánica cuántica. Y creo que ahí también hemos pecado los mismos académicos de tratar de vender
humo, literalmente. Hay que tener contextos. Yo creo que la mecánica cuántica sí promete muchas cosas entretenidas. Por ejemplo, medicina personalizada. Cuando hay un computador cuántico realmente operativo, que podamos meterle muchas variables, que pueda hacer estos cálculos en paralelo, usando estas propiedades de la mecánica cuántica, efectivamente uno podría estar en un dominio de una medicina personalizada, que te sirva a ti, que no, etcétera. Eso es muy bonito. También usarla, por ejemplo... De hecho, creo que lo subí en un reel hace un par de días, pero hablar de si la cuántica te sirve para combatir incendios forestales. O sea, no per se, la cuántica no te va a apagar un incendio y tampoco va a reemplazar la organización territorial de un país ni lo que hace un bombero, pero sí te podría, por ejemplo, desde un satélite, tomar imágenes con una mayor resolución, con resolución cuántica, y desde ahí decir, ojo, o sea, estoy detectando señales que son muy chiquititas, y el detectarlas antes te permite reaccionar antes, ganar tiempo. Entonces, desde ese punto de vista, sí, yo creo que la cuántica sí va a ayudar a muchas cosas y todavía yo creo que no somos capaces de dimensionar cómo, que es lo mismo que pasó con el láser. Cuando el láser se crea por un tema de ciencia fundamental, que queríamos probar si nuestra teoría era verdad. Nadie en la vida en esos años, en los años 50, 60, nadie se imaginó que hoy en día puedes hacer una operación de ojos con láser. Eso está inimaginable. Entonces yo creo que eso es lo rico de hacer ciencia fundamental, que no sabemos para qué va a servir, pero sabemos que va a ser útil. Oye, pero qué entretenida esta conversación. Se nos pasó el tiempo volando. Te quiero agradecer a Carla Herrmann, tremenda mujer científica, física cuántica. Ya, ¿dónde la gente te puede seguir? A ver, yo me muevo mucho en el Quantum Carla en Instagram, así que ahí sin duda me pueden seguir por ahí. En LinkedIn me muevo poco, la verdad, soy media floja. No, pero haces un montón de videos en redes sociales. Sí, no, pero en Instagram es donde más me pueden seguir. Yo trato también de contestar los mensajes directos de la gente, trato de tener como una comunicación más tú a tú en la cuenta, aunque es difícil, soy siempre atrasada, pero igual lo logro. Y siempre pueden mandar correos. Mis datos, como soy funcionaria de una universidad pública, son públicos, así que ustedes ponen mi nombre y les va a aparecer mi correo, todo. Y nada, eso, más que nada. Ahí en Quantum Carla es donde más me muevo y me conecto con la ciudadanía. No, gracias, porque además nos fascinaste con este mundo. Es que es muy lindo. Y nos advertiste, así que ya sabemos que hay mucha charlatanería respecto a esto. Hay que tener cuidado, así que gracias, Carla, por estar hoy día con nosotros. De nada, gracias por la invitación. Podcast. Y a ustedes también gracias por acompañarnos en esta nueva temporada. Recuerden que estamos en YouTube, en Spotify, en todas las plataformas digitales de ADN, también mi cuenta @AndreaObaid, así que nos reencontramos en un próximo capítulo. Que estén bien. Esto fue Tecnociencia, el podcast con Andrea Obaid. Tecnociencia fue una presentación de Sodimac. Más socios que nunca. Entel Empresas, a tu partner tecnológico. Elígelo bien. Y Arauco, renovables para una vida mejor.